Muy bien, entonces, como íbamos hablando, los modelos de asignación lo que van a buscar es tratar de distribuir o asignar de la mejor manera posible un recurso limitado que va a ir siendo seguramente disminuido de etapa en etapa. Entonces, como íbamos repasando, en todo modelo dinámico de asignación, las tres variables van a tener similares significados, es decir, SK, variable de estado que representa, si quieren, la cantidad de recurso disponible, la variable de K, variable de decisión, cuánto de ese recurso que está aquí arriba se asigna acá, y la eficiencia que normalmente está ligada con la asignación misma del ejercicio. Entonces, a modo de plantear un ejemplo, aquí vamos a poner, imaginémonos, tenemos el siguiente ejemplo, y el siguiente ejemplo consiste en lo siguiente. Eh, la idea consiste en, supongamos que nosotros tenemos, se me ocurre, eh, 7 días. Imagínense que tenemos, voy a plantear algo eh, que tiene una lógica para que ustedes puedan captar lo que vamos a hacer. Imaginémonos que nosotros tenemos 7 días para estudiar, digamos, por un lado, IO 2, en este caso, operativa 2. Tenemos 7 días para estudiar, se me ocurre, no sé, pues matemáticas financiera y microeconomía. Tenemos estos 7 días para poder estudiar estas tres materias. Eh, lo que yo quiero hacer, el ejemplo que quiero desarrollar con ustedes en este momento, es ver cómo podríamos estudiar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que estos 7 días son una limitante para nosotros. Imaginémonos que en base a esta lógica, lo voy a plantear aquí abajo ahora, en base a esta lógica, si yo deseara estudiar, por ejemplo, IO, IO 2, mate fin y micro, entonces, ¿qué pasa si yo estudio, aquí lo voy a poner así, un día, 2 días, 3 días y 4 días? Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. ¿No? Si yo deseara, por ejemplo, ¿qué quiere decir este cuadro que estoy armando en este momento? Si yo estudiara, por ejemplo, un día, solo un día, IO 1, IO 2, perdón, estoy seguro que podría sacarme un 10 sobre 100 en el examen. ¿Se capta? Si yo estudiara 2 días IO 2, es posible que quiera sacarme un 30. Si fueran 3 días, por ejemplo, puedo sacarme un 55 y estimo que si estudiara 4 días puedo estarme sacando un 80. Es una estimación nada más, algo que ustedes se pueden dar. Con mate financiera, si yo estudiara un día, me podría estar sacando, por ejemplo, un 40. Si estudiara 2 días, es posible que ya me sacara un 60 según mi criterio. Acá podría sacarme un 80 y seguramente 100 si es que estudiara 4 días seguidos. Y por último, con micro, estoy seguro que estudio un día ya podría estarme sacando 50. Si estudio 2 días, estoy seguro de sacarme 80 y 100 para arriba en el defecto de que estudiara más días. Entonces, ¿cuál es la idea? Imagínense que yo planteo este problema, ¿no? Lo estoy poniendo en esquema para que se pueda captar la idea. Yo tengo 7 días disponibles a partir de, por ejemplo, de hoy, en el cual debo estudiar 3 distintos tipos de materias. En base a esos 7 días, la intención consiste en ver, en armarme esta tablita. Yo digo, según mi criterio, si estudiara 1, 2, 3 o hasta 4 días cada una de estas materias, estos serían mis posibles rendimientos. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El modelo, o sea, según el criterio, el modelo podría plantear incluso para estudiar 5, 6 o hasta 7 días, ¿no es cierto? Pero ello es una restricción. Según esto, máximo yo puedo llegar a estudiar cuántos días cada materia. Máximo puedo estudiar 4 días porque el problema me lo está planteando así. Si el problema me lo planteaba 5, 6 o 7, significa entonces que podía darse la posibilidad de que una sola materia la estudie los 7 días, dejando las otras dos con ningún día por estudiar. ¿Captan?
Entonces, en base a esto, lo primero que vamos a hacer nosotros es definir, lo primero, vamos a definir nuestras variables. Para definir nuestras variables, nosotros tenemos que tener en cuenta que SK es una variable, DK tendrá que representar a otra variable y por supuesto la eficiencia EK también tendrá que representar tener un significado muy puntual. Lo primero que vamos a hacer en este problema, vuelvo acá, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender el problema. Yo tengo 7 días disponibles y debo en estos 7 días estudiar 3 tipos de materias. La pregunta que quisiera ustedes puedan realizar es la siguiente. Si yo tengo 7 días y tengo 3 materias por estudiar, ¿qué distribuyo a qué? Es decir, ¿distribuiré las materias a los días? O la que es más clara y seguramente se van a dar cuenta, o debo distribuir los días a cada materia. Estoy muy convencido de que la mayoría va a entender que es la segunda opción la que es la valedera. Y por esa razón, ese análisis me define cuántas etapas tengo en mi problema y por ende también me va a definir qué es lo que va a ir siendo asignado de etapa en etapa. Esto que he explicado se traduciría de esta manera. Al yo tener 3 materias, estas 3 materias para mí van a representar mis 3 etapas. Estas 3 etapas están caracterizadas por una variable S sub 3 si quieren, y esta variable S sub 3 no es otra cosa que los 7 días disponibles con los que yo estoy ingresando. Y a medida yo vaya pasando de etapa en etapa, seguramente de etapa en etapa iré decidiendo asignar una cantidad de días a cada materia y por ende cada vez estos días van a ir disminuyendo hasta seguramente quedar con 0 disponible al final. En teoría, eso hay que probarlo. Y la eficiencia en este caso estará representado por qué. Si se dan cuenta rápidamente, en el escenario o en la estructura, la variable SK, que será luego la variable, si quieren, S2, luego será la variable S1 y finalmente la variable S sub 0. La variable SK, si quieren, está definido aquí arriba como que es una variable de estado. Es una variable de estado que refleja, en este caso, la cantidad de días disponibles. La cantidad de días disponibles al ingreso de la etapa K. Ese es el significado de la variable SK. ¿Con cuántos días yo ingreso a la etapa? Una vez que pase esta etapa, vuelvo acá. Esto es otra vez con cuántos días yo voy a ingresar a mi nueva etapa. Y lo mismo pasará en esta última tercera. Con cuántos días yo ingreso a mi última etapa. La variable de K significa variable decisión que refleja, ¿no es cierto?, la cantidad, si quieren acá, la cantidad de días asignados a la etapa K. O sea, si yo ingreso con 7 días, yo decido, por ejemplo, esta será la variable de 3, la variable de 2, la variable de 1. Para sola esta etapa, yo ingreso con 7 días, por decir algo, decido asignar 4 días, por ende quedo con ¿cuántos días acá? Con 3 días disponibles para la siguiente etapa. ¿Cuántos días yo decido asignar a esa etapa? Y la variable eficiencia, en este caso, representa lo que yo deseo votar en cada una de estas etapas. Y lo que yo deseo votar al fin y al cabo, según el escenario del problema, es la mejor nota posible en cada una de las materias que voy a rendir. Lógicamente, más días estudio, mayor chance de sacar mejor nota tengo. ¿Me captan? Entonces, en esa lógica, la variable eficiencia representará
el rendimiento, si quieren aquí, rendimiento académico, que sin duda alguna busca ser el máximo, el máximo posible. Entonces, noten por favor cómo se ha ido armando de manera paralela tanto el concepto de las variables como el esquema de etapas que se tiene en este modelo. Esto sin duda nos va a ayudar muchísimo a entender bien el problema. Si hemos llegado aquí, estoy seguro que ya todos estamos captando el problema, lo estamos entendiendo y por ende no nos queda otra que ya tener un poco más clara la forma en cuanto a la resolución se trata. El último elemento, se habrán dado cuenta que cada etapa representa una materia, pues automáticamente le asignamos o le bautizamos de la manera siguiente, ¿no? IO2 puede ser esta puede ser mate financiera y finalmente esta podría ser la materia de microeconomía. Ahora, que podemos variar entre etapas, claro que sí, esta puede ser fácilmente mate financiera, esta podría ser micro y esta podría ser IO, no hay ningún problema. Y tampoco eso interfiere que arranque sí o sí con 7 días al ingreso del sistema. Es indistinto. Ahora, como explicábamos anteriormente en los métodos de ruta corta por modelo dinámico, los modelos siempre arrancan en cuanto a su resolución por la última de las etapas. Es decir, lo voy a marcar acá, yo debo empezar a resolver esta etapa final. Esta etapa final para nosotros representa, según nuestra estructura, nuestra primera etapa que representa a la materia de microeconomía, ¿no es cierto? Y para este escenario vamos a plantear nuevamente nuestra tabla que representa o simulan los comportamientos tanto de S1 como de la variable D1. Como les decía, la primera vez que hemos empezado a tocar los modelos dinámicos, ya no es como cuando teníamos gráficas y simplemente había que copiar nodo acá, ya no es así. Ahora tenemos que armar posibilidades de cuanto a comportamiento se refiere y por ello vamos a primero entender nuevamente qué significa S1. S1 es la variable de entrada para la materia de microeconomía y S1 según nuestro concepto será cantidad de días disponibles al ingreso de la materia de microeconomía. Pregunta: ¿con cuántos días disponibles yo podría llegar a esta última etapa para estudiar, si quieren, microeconomía? Esa sería la pregunta adecuada. Y para responder a esta pregunta, simplemente debemos analizar mínimos y máximos. Vuelvan a escuchar mi pregunta. Mínimo: ¿con cuántos días creen yo podría llegar a esta última etapa? Mínimamente, ¿con cuántos días podría llegar a la última etapa para estudiar micro? Mínimo significa fácilmente que yo podría llegar con cuánto. Les pregunto, ¿será que yo puedo llegar con 0 días disponibles? Mínimo. ¿Será que yo puedo llegar con 0 días disponibles a esa última etapa? Mínimamente.